muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Esta mañana he visto la película y ayer vi muchísimas películas, muchas de ellas que iban sobre la maternidad, ¿no? Sobre una madre sorda que tiene que criar a su hijo. Es un tema que no se agota, no se Exacto. agota nunca, ¿no? Y yo te quería preguntar esto, ¿cómo definirías tú esta película? No solo la película, sino el personaje, porque a mí el personaje, bueno, primero te dejo... Es una película muy compleja y que yo creo que no resiste simplificaciones o catalogaciones puras y duras, porque sería como encorsetar la película, ¿no es cierto? Si te digo, es un drama, bueno, vale, la vas a ver como un drama. Si te digo que es un drama social, bueno, tú sabes, es como ofrecerte unos anteojos para que tú veas la película desde una determinada perspectiva. Y eso no creo que sea bueno para la película, ni para nuestra película, ni para ninguna película en general, ¿no? Para ninguna obra de arte en general. Abrir la mirada es mucho mejor que, tú sabes, como cerrarla o tener una mirada unidireccional, porque me han indicado cómo mirar una película. Claro. Y cuando digo que es compleja, lo digo porque, bueno, no solamente aborda un conflicto entre madre e hijo, o sea, no solamente aborda el vínculo materno-filial, sino que, digamos, lo aborda en una instancia, en un momento en donde ese vínculo, por la irrupción de un hecho de violencia, un crimen de odio, se ve profundamente afectado. Por lo que entonces no es solamente el drama entre la relación de una madre y un hijo y cómo esa relación se ve afectada por un hecho de violencia, sino que además cómo esa violencia repercute en los personajes protagonistas de esta historia, pero también en el círculo que los rodea. Por lo tanto, y podemos entender que ese grupo de personajes representan de alguna manera también a un grupo mayor, a un grupo más amplio, a la sociedad, si querés, ¿no? Entonces, ¿cómo la sociedad mira a las mujeres que maternan? ¿Cuáles son los mandatos que las mujeres heredamos, las mujeres de una determinada generación heredamos de las generaciones anteriores en relación a cómo debemos maternar o cómo deben ser las maternidades hoy? ¿Cómo es cuidar, velar por la vida de un hijo o de un ser que es un ser social, que es un sujeto histórico, por el cual uno tiene que velar y a quien tiene que proteger, pero que también de repente se convierte en un individuo que toma sus decisiones y cuyas decisiones también traen consecuencias, etcétera, etcétera. ¿Cómo se construyen las masculinidades hoy? ¿Cuáles son las consecuencias de, bueno, estos nuevos relatos o estas nuevas masculinidades? ¿Las comprendemos? ¿Están demasiado atravesadas por las nuevas tecnologías, los nuevos discursos de época? En ese sentido digo que es una película compleja y que no es solamente un drama puro y duro respecto de una madre que rompe vínculo con su hijo o un hijo que rompe vínculo con su madre porque, digamos, hay un hecho de violencia que los distancia en determinado momento de su relación, ¿no? Esa sería como la sinopsis o la manera de contarla, digamos, más simple, más simplificada. Pero yo creo siempre que toda obra, buena obra, digamos, esconde mayores complejidades. Y en este caso, las directoras, que también son las autoras del guión, Cecilia Tan y Valeria Pivato, son muy inteligentes porque no nos arrojan una mirada sobre la maternidad que sea fácil de deglutir. Digamos, es compleja, nos plantea preguntas, nos cuestiona, pone en crisis la categoría misma de maternidad o de madre. Entonces, siendo ambas mujeres, madres, artistas, mujeres trabajadoras, digamos, pueden abordar esta cuestión en toda su complejidad, ¿no? Y no arrojan preguntas complejas y no arrojan respuestas fáciles. Eso es algo que también yo admiro mucho de ellas dos, ¿no? Que ya venían trabajando, entiendo, en su película previa a la llegada del hijo, que es La novia del desierto, una película preciosa, la primera película que filman juntas y que compite en una cierta mirada, una gran competencia en el Festival de Cannes. También, ¿no? El amor en la edad madura de una mujer, en una mujer humilde, ¿no? Estoy hablando de La novia del desierto ahora. Y cómo esa historia pequeña, mínima, abre la mirada, ¿no? Bueno, con la llegada del hijo creo que van un paso más allá
y se meten con instituciones sagradas, la madre, nada menos. Habiendo, como vos bien dijiste, tantas películas sobre maternidad. Bueno, ¿por qué? Porque el tema no se agota, porque Claro. bueno, nada. Yo te quería preguntar también, tú has dicho que esto afecta a todo un círculo, también le afecta a su propia madre, es decir, madre e hija, y después es hija y su hijo. Hay como también toda una Sí, relación de, tal vez tú eres la madre de un hijo, pero tú también tienes una soy madre. hija. Sí, sí, Sofía es madre y es hija. Y en esta película eso se ve también muy claro. Y también se ve cómo esos relatos heredados son dañinos. Y también se nota la toxicidad entre ese vínculo entre madre e hija Claro. que, a pesar de que Sofía intenta hacer con su hijo las cosas mejor, trágicamente, se repite. O a pesar incluso de la voluntad de Sofía se repite, ¿no? Porque ella cree que está haciendo las cosas mejor con su hijito. Y aún así su hijito hace cosas que escapan a la comprensión de Sofía. Y esto es devastador para ella. Enfrenta a su madre, sabe que ahí hay un problema. Y cuando le sucede lo que le sucede con su hijo, Es eso, hay una frase que yo me la he apuntado, no sé qué hacer con lo que hiciste, ayúdame a entenderlo, ¿no? bueno, Y después hay otra que también me gusta mucho, necesito saber para poder seguir. bueno, es que poder entender, yo no digo que entender nos traiga, sane las heridas, cure las heridas, pero entender nos puede proveer de cierto sosiego para seguir adelante, para poder vivir, ¿no? No sin ese dolor, no sin esa herida, pero muy conscientes de esa herida y muy conscientes de ese dolor y sobre todo habiendo entendido o pudiendo hacer el ejercicio que es un verdadero desafío, de ponernos en el lugar del otro para poder mirar desde su perspectiva el escenario, el paisaje e intentar comprender por qué se hizo lo que se hizo, se dijo lo que se dijo o se cayó lo que se cayó. Hay en esta película también eso, ¿no? Hay arrebatos de violencia y hay cosas que permanecen ocultas en el silencio. Y ya ves cómo las dos cosas son igualmente dañinas, nocivas. Hoy se utiliza mucho la palabra tóxico, ¿no? Tóxica. Porque, bueno, cuando se habla de masculinidades, ¿no? Y cuando se habla de vínculos que no están bien llevados, se aplica como esta fórmula, pero creo que le cabe de alguna manera al vínculo de Sofía con su madre y de Sofía con su hijo. Y ya ves que son personajes, es tremendo esto, con buena voluntad, por amor. Esto es muy bergmaniano, si querés, ¿no? Esto es algo que no conversé mucho con las chicas, pero que seguramente ellas me acompañen en esta reflexión. Hay un guiño ahí a lo bergmaniano, ¿no? Pienso en Sonata Otoñal, ¿no? En esa madre y esa hija. Esa madre que dice, pero si yo soy brillante, te di una buena vida, quiero lo mejor para vos, por eso te señalo tus errores. Sí, sí, Y sí, esa sí. hija diciendo, no puedo vivir con ese señalamiento, me asfixia. Entonces, y bueno, y se dice la famosa frase, ¿no? Por amor podemos destruir al otro. Bueno, y acá también, ¿no? Ese hijo dice, vos sos mi madre, me amás. Y yo he salido, en un momento le dice, yo he salido de tu, o cómo fue, y sale una cicatriz, y me Sí, volverías a claro, tener, ¿no? y Porque tú hablan de la dices, cesárea, de cómo ese hijo nació por cesárea, que también es un acto de violencia, ¿no? Sobre un cuerpo, el tajo, el abrir para sacar. Bueno, el parto natural es un hecho de hermosa violencia pero tú para dices, un o la madre cuerpo. dice, lo volvería a hacer si fuera falta, Sí, si y hiciera falta. si salís vos otra vez. Pero eso es en un pasado. Y después volvemos a encontrarnos con estos personajes en el presente y ha sucedido Claro, algo que ha cortado ese cordón umbilical que los une. Y ella ya duda de ese amor. Y se pregunta, ¿es incondicional el amor de una madre hacia un hijo? ¿Debo yo aceptar cualquier cosa que venga de él? ¿Debo perdonar? ¿De dónde viene el mal? ¿No? ¿De dónde viene? Son preguntas que a mí, mira, mientras hablo contigo ya me desarman, me desarman.
A mí también. Y te quería ahora, tal vez cambiando un poco, cuando yo la veía, me recordaba un poco, no sé si porque la actriz también es argentina, pero yo pensaba en todo sobre mi madre, en cómo una madre pierde a su hijo. En la película de Sí, Almodóvar, preciosa. tal vez tu hijo no muere, pero tal vez sí que muere, ¿no? De otras formas. Bueno, hay algo ahí del orden de lo simbólico que sí que aplica a esta lectura que haces, ¿no? Los hijos mueren cuando hacen algo terrible, Exacto. imperdonable. Las madres pueden matar a sus hijos simbólicamente, que sería como eso, ¿no? El retirarse de la maternidad como un gesto también de rebelión, contra los mandatos, contra las imposiciones de una madre que tampoco la comprende, pero sobre todo como un statement también frente a un hijo que le reclama todo. Sí. Todo no, quizás hay un límite a ese todo, ¿no? Un límite que trae enormes consecuencias también, porque acá nadie dice que soltar sea liberarse. Muchas veces soltar es emprender un camino, lo hablábamos mucho con las directoras, y yo les decía como a la intemperie, ¿no? Quedar fuera de algo que nos protege también, ¿no? Cuando tenemos los roles definidos en una sociedad nos sentimos protegidos. El rol nos ampara, socialmente hablando. Y cuando algo nos fuerza a salirnos violentamente de esos roles, bueno, quedamos eso, a la intemperie, muy desarmados, muy desarticulados. Hay que volver a pensarse uno y su lugar en la sociedad de nuevo. Y a Sofía la agarra en la madurez de su vida. Te quería hacer la última pregunta. No está tan relacionado con la película, sino cuando me dieron esta entrevista contigo, que eres argentina, la semana pasada conocí a Fernando Martín Peña. He visto como mucho cine argentino últimamente. Bueno, me alegra. Y Honor. me quedé fascinado por la figura de Fernando Martín Peña. Quería saber cómo ves tú la situación. Nuestro archivista. Estuve 3 días Es hace una semana. el guardián del cine argentino. ¿Cómo Y ves el además cine argentino? un intelectual, una persona que está todo el tiempo pensando el lenguaje. No solamente está cuidando, digamos, los restos materiales, digamos, sino además también velando por algo más del orden de lo simbólico, ¿no? Que tiene que ver con el legado cultural, poético, estético del cine argentino, ¿no? En términos ya de historicidad, porque Claro. es un gran historiador e intelectual del cine, pero también en la actualidad poniendo como a resguardo cierto material que está siendo vilmente atacado. Sí. Esto no es una novedad, y, digamos, el colectivo cultural o la comunidad cultural no es la única comunidad atacada ferozmente por la derecha extrema que nos gobierna, puesto que hay otros sectores igual de vulnerables o más vulnerables, perdón, aún, que están también siendo atacados de manera obscena, abyecta. O sea, ya me da pudor hablar del nivel de crueldad que tienen los personajes que nos gobiernan, ¿no? Ese es otro mal sueño del que cuesta despertarse. Pero bueno, el cine argentino está muy vivo. Yo no creo que este personaje de tan poca monta vaya a destruirlo. De todas maneras, hay que darle pelea, porque estamos totalmente desfinanciados y bueno, siendo persistentemente atacados. Entonces, estar todo el tiempo a la defensiva también te quita mucho tiempo y energía Claro. para dedicarte a lo que se supone que uno debe y tiene que dedicarse, que es a la tarea, ¿no? A la escritura, al imaginar narraciones, digamos, por fuera de la norma, por supuesto, porque el cine argentino, digamos, dejando de lado el que es meramente comercial, digamos, está haciendo un camino que tiene mucho que ver con algo como más identitario, pero profundamente identitario, ¿no? El descubrimiento de un lenguaje propio, de una voz propia, con artistas, con fisonomías, acentos, ¿no? Y
una idiosincrasia, una manera de abordar la labor interpretativa. Te lo digo porque soy yo actriz en este caso, ¿no? Pero si hablas con un editor o con un director de fotografía, con cualquiera que esté como en su oficio, te diría lo mismo, ¿no? ¿De qué manera miramos nosotros? ¿De qué manera nosotros concebimos historias? Entonces, bueno, en esto deberíamos estar. Y no, bueno, estamos dando pelea, estamos en la calle, estamos manifestándonos públicamente, estamos... Bueno, pero también es lo que toca. Y también asumo como sujeto histórico ese deber, esa tarea, estar conversando hoy aquí contigo sobre esto que nos pasa. Es parte de la labor que yo también asumo como una responsabilidad de estos tiempos. Pues muchísimas gracias. Creo que nos hemos quedado sin tiempo, pero ha Hermoso, sido... ¿no? Conversamos. Claro, exacto. Ha sido un honor para mí y Igualmente. me ha encantado la película, así que muchas Muchas gracias. felicidades y darle también recuerdos a Greta. Sí, y por favor comuniquen que la película se estrena el 23 de mayo en los cines aquí en Perfecto. España. Eso me parece súper importante, ver cine en el cine. No, sin lugar a duda. Y ayudarnos en la comunicación, ¿no? Y generar esto como una conversación también alrededor de esta película. Sí, un debate en general sobre la maternidad y todo lo que supone. Pues muchísimas gracias.